Hola, buenas noches. En este capítulo vamos a hablar de dos autores de gran importancia como lo son Diego Fisherman, que nos va a hablar en su libro de la música para ser escuchada, y de Sergio Pujol, que nos va a hablar de los tiempos modernos. ¿Sí? Los dos textos que tienen en común, que hablan del impacto en la sociedad del periodo posguerra, es decir, de un periodo histórico, y de cómo se va desenvolviendo el término música popular de este enfrentamiento que hubo siempre constantemente de lo que es la música clásica a lo que es la música popular, y luego cómo el concepto de música popular en los años 20 cambia su concepto por uno más amplio, si se quiere. Bueno, en los años 20, como todos sabemos, es un periodo de la década rociente, en el cual en Nueva York, en París, en Buenos Aires y Río de Janeiro fueron muchos años de jazz, de cubismo, de cine y de música atonal. La música siempre estuvo presente en la historia y siempre hemos conocido lo que fue la música eh, europea, italiana, eh, pero luego con la caída de la bolsa de valores, el periodo de posguerras, la caída de la bolsa de Wall Street, eh, surgen una profunda ola de inmigraciones en la cual Argentina no está exenta de estas cuestiones, en la que también está inmersa en unos cambios socioculturales, políticos y económicos. ¿Qué pasó? También surge, eh, sobre todo en Buenos Aires, la vanguardia artística. ¿Sí? Estas vanguardias artísticas están influenciados por todo lo que sucede en Europa. Sobre todo, lo que va a suceder es que se van a armar dos escuelas o dos corrientes artísticas. Por un lado, vamos a tener al grupo Renovación, compuesta por Juan Carlos Paz, que luego se va a cambiar de bando, Juan José, José María Castro, Gilardo Gilardi, Jacobo Fischer. Estos músicos y compositores argentinos eran neoclásicos. Intentaban conservar las formas europeas, la suite, las variaciones. Por otro lado tenemos la escuela artística nativista, que era más radical, la cual estaba compuesta por Luis Gianeo, Honorio Sicardi y Washington Castro. Aquí vamos a hablar un poquito de ese enfrentamiento entre la música académica y la popular. La música académica o música clásica, como nos dice Diego Fisherman, es música de autor que se componía con el solo fin de ser escuchada, circunscripta a una interpretación en vivo, muchas veces en una única interpretación, y con un círculo de gente íntima como colegas, intelectuales y seguidores. A eso fue considerada música clásica. Pero esto, en el siglo XX, con los cambios sociales y tecnológicos que van a surgir, ¿qué pasó? Surge el disco. Entonces la música pasa a ser reproducida por fonógrafos, gramófonos, y el acceso a esta es más globalizado.
Entonces, ya la música que antes era considerada popular porque era escuchada entre la gente de los pueblos, que no era de orden religioso, por ejemplo, en el siglo XX pasa a tener otra acepción, que es esta de que la música puede ser difundida en masa, ¿sí? Entonces ya se le asigna como una categoría. Pero ¿qué pasó? A todo esto nosotros acá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, surge el tango. El tango que nadie lo pudo parar porque eh, era música de suburbio, era música que nada tenía que ver con la música clásica. Entonces, ¿qué pasa? La radio y el disco también difunden músicas étnicas y folclóricas. Y empieza a haber todo un periodo de grandes cambios culturales, en el que ya la música era difundida en masa a todos los hogares, a todos los lugares que tuvieran el acceso a escuchar esta música que ya estaba grabada, digamos. Y surgen también de este modo agrupaciones, orquestas, bandas muy reconocidas que demandan una audición atenta y que el público pide para escuchar. Entonces ahí surge como un dilema entre esta música que es música clásica, que estaba hecha para ser escuchada por única vez, para disfrutar, para un goce estético, todo esto, y la música popular, que también la gente, es más, a la par de que se iba desarrollando las orquestas como cuartetos y quintetos de la Guardia Vieja, al cual tenemos el instrumento destacado que es el bandoneón, que lo introduce Greco. También se desenvuelve el baile en los salones, en los cabarets, en las cervecerías, en los cafetines. Se hizo como el auge del tango. Entonces, ¿qué nos dice nuestro autor? ¿Qué nos dice Diego Fischerman? Nos dice que no se trata de que pertenezcan a una categoría superior, sino a lo que el público pide, y es más, deja de bailar para sentarse a escuchar. Entonces, ahí está la conclusión de nuestro autor, que nosotros también podemos llegar a pensar y analizar y hacer una reflexión acerca de esto, de cómo fueron influyendo a raíz de estas grandes potencias y de sus cambios, que todos los grandes cambios surgieron en Europa y fueron influenciando a los países de Occidente. Entonces, tenemos el tango, tenemos el jazz, que también llega a la Argentina con toda su influencia, que es lo que esto significa, y las estéticas, los aires de la vanguardia y todos los cambios que con él devienen. ¿Sí? Bueno, con respecto al tango, tenemos a Ginastera, Gilberto Ginastera, como un nacionalista moderno para destacar. Y por otro lado, me gustaría destacar también estas dos corrientes, que es
la Guardia Nueva y la Guardia Vieja. Por un lado tenemos a Greco con la Guardia Nueva y por el otro a De Caro con la Guardia Vieja. Y para finalizar, el primer tango que se conoce se llama El Queco, de Julián Aguirre, producido en 1874. Fíjense la data y tenemos para hablar un montón acerca del tango. Seguimos en el próximo capítulo.